Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Capítulo 49, versículos 3, 5 al 6. Me dijo el Señor: Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Segunda lectura. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 1, versículos 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados por Jesucristo, llamados santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. A vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículos 29 al 34. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él. Ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, queridas hermanas, en el Santo del Día, hoy quiero invitarles a mirar hacia los primeros amaneceres de la Iglesia, cuando seguir a Cristo no era un honor, sino un riesgo, y confesar su nombre podía costar la vida. En ese tiempo de fe probada por el fuego, brilla el testimonio de Santa Prisca, una mujer joven, valiente y profundamente enamorada del Señor. Santa Prisca nació en Roma, en el seno de una familia noble, en los primeros años del cristianismo, cuando la fe se transmitía casi en secreto, de corazón a corazón. Desde muy joven escuchó el anuncio del Evangelio,
y dejó que esa palabra echara raíces profundas en su vida. Fue una fe asumida con toda el alma. En aquellos días, la iglesia no tenía templos visibles. No había campanas ni altares públicos. La iglesia se reunía en casas, en hogares abiertos por creyentes generosos. Y fue precisamente así como la casa de Prisca, en la colina del Aventino, se convirtió en un santuario vivo, en un espacio donde se proclamaba la palabra. Se partía el pan y se fortalecía la esperanza. Por eso la tradición la reconoce como fundadora de la comunidad cristiana, que más tarde daría origen a la iglesia que hoy lleva su nombre. Pero, hermanos, cuando la fe es auténtica, tarde o temprano es puesta a prueba. Llegaron los tiempos de persecución. Las autoridades exigían renegar de Cristo, ofrecer incienso a los ídolos, salvar la vida al precio de la conciencia. Prisca, aún muy joven, fue arrestada. Frente a la amenaza, no gritó, no renegó, no huyó. Su respuesta fue el silencio firme del corazón creyente. Prefirió perder la vida antes que perder a Cristo. La tradición nos dice que sufrió tormentos y que finalmente fue martirizada, sellando con su sangre la fe que había vivido en lo cotidiano. Su muerte no fue una derrota, fue una siembra, porque cada mártir es una semilla que hace crecer a la iglesia. Por eso su nombre fue conservado con amor por la comunidad cristiana. Su memoria quedó inscrita en la oración más antigua de la iglesia, el Canon Romano, y su testimonio sigue vivo en la basílica levantada sobre su antigua casa, en la vía de Santa Prisca, número 17, en la colina del Aventino. Allí donde hubo una casa abierta, hoy hay un templo. Allí donde hubo una fe escondida, hoy hay un altar. Santa Prisca nos recuerda, hermanos, que la iglesia comienza en casa, en el corazón que se abre, en la mesa compartida, en la fe vivida. Nos enseña que no se necesita poder ni reconocimiento para ser santo, sino fidelidad. Pidamos la intercesión de Santa Prisca para que nuestra fe no sea tibia, para que nuestras familias sean pequeñas iglesias domésticas, y para que, como ella, sepamos elegir siempre a Cristo, cueste lo que cueste. Hablemos ahora de la primera lectura. Hermanos, la primera palabra que Dios lanza sobre nosotros en este texto es una definición de identidad que choca frontalmente con el orgullo del mundo. Tú eres mi siervo. En una sociedad que nos empuja a ser nuestros propios dueños, a ser jefes de nuestra propia existencia y a no rendir cuentas a nadie, el Evangelio nos recuerda que nuestra mayor dignidad es pertenecer a Dios. Ser siervo en el lenguaje bíblico no es una humillación, es un título de nobleza. Es que tu vida no es un accidente, que no eres un náufrago en el océano de la historia. Al contrario, es que tienes un dueño que te conoce, que te cuida y que tiene un propósito para ti. Dios le dice a Israel, y te dice a ti y me lo dice a mí: tú me perteneces. Esta identidad es la única que puede sostenernos cuando todo lo demás falla. Si tu identidad depende de tu trabajo, el día que te despidan dejarás de ser alguien. Si tu identidad depende de tu belleza, el día que lleguen las arrugas entrarás en crisis. Pero si es el siervo de Dios, nada ni nadie te la puede quitar. El Señor añade algo más: por medio de ti me glorificaré. Imaginen la magnitud de esta frase. El Dios que creó el universo, el Dios infinito, decide manifestar su gloria a través de nuestra pobre humanidad. Dios no busca instrumentos perfectos, busca instrumentos disponibles. Tu vida es el escenario donde Dios quiere mostrar su amor, su misericordia y su poder. Es importante que dejen de buscar su valor en las opiniones de los hombres. No somos lo que la gente dice de nosotros. Ni siquiera somos lo que nosotros mismos pensamos en los momentos de depresión. Eres el siervo en quien Dios se gloria. Cuando caminas por la calle, o abrazas a tus hijos, cuando haces su trabajo con honestidad. La gloria de Dios está intentando brillar a través de tus manos.
El pecado es, precisamente, empañar ese reflejo. Vivir para uno mismo es apagar la gloria de Dios en nosotros. Ser siervo es permitir que su luz pase a través de nuestra transparencia. Acepta esta identidad. Soy de Dios y mi vida tiene el peso de su gloria. En la lectura, el profeta nos lleva al origen de todo y dice, el que me formó desde el vientre como siervo suyo. He aquí está la respuesta a todos los complejos de inferioridad y a todas las crisis de propósito. Dios no empezó a pensar en ti cuando naciste, ni cuando te bautizaron. Su diseño sobre ti empezó en el silencio del vientre materno. Esto aniquila la idea de que hay vidas sobrantes o por error. Cada célula, rasgo de tu personalidad, cada limitación y talento han pasado por el filtro de un Dios, que te estaba formando con un plan de amor. Hoy vemos con tristeza cómo el mundo desprecia la vida en el vientre, viéndola como un simple conjunto de células o un obstáculo para la libertad. Pero la palabra de Dios nos dice que allí, en lo secreto, Dios está trabajando como un alfarero. Él te formó como siervo suyo. Tienes una configuración de fábrica que está diseñada para la eternidad. Si te sientes fuera de lugar en este mundo, es porque fuiste diseñado para algo más grande. No trates de encajar en los moldes de la moda o de pensamiento único. Tú tienes un molde divino. Debes aceptar tu vida, tu cuerpo que Dios te dio, la familia en la que naciste y el tiempo que te ha tocado vivir. Dios no se equivocó contigo. Cuando reniegas de ti mismo, estás criticando el trabajo del alfarero. En lugar de eso, pregúntale, Señor, ¿para qué me formaste? El tener la certeza de que Dios nos formó nos da una seguridad inquebrantable. No estamos aquí por azar. Cada respiro que das es un voto de confianza de Dios en tu misión. No desperdicies la vida tratando de ser otra persona. Sé el siervo que Dios diseñó desde el vientre, porque nadie más puede ocupar tu lugar en el plan de la salvación. El texto nos habla de una misión específica, reunir a lo que está disperso. El siervo es formado para devolver a Jacob y reunir a Israel. Esta es la esencia de la caridad cristiana, ser puentes, no muros. Vivimos en un mundo fracturado, familias rotas, comunidades divididas por el odio o la indiferencia. El siervo de Dios tiene la tarea de traer de vuelta. ¿A quién tienes que traer de vuelta tú? Quizás es a un hijo que se alejó de la fe, a un hermano con el que no te hablas, o a tu propia paz interior que se perdió en medio de los vicios. Ser siervo es tener el corazón de pastor, que no se conforma con que falte una sola oveja. Dios nos llama a ser agentes de reconciliación. El pecado divide, separa, aísla. La gracia reúne, sana, une. Tu misión no es solo salvarte tú solo, es ayudar a que otros encuentren el camino de regreso al Padre. Jacob e Israel representan a los elegidos que se han extraviado. ¿Cuántas personas en nuestras parroquias están físicamente presentes, pero sus corazones están a miles de kilómetros? La misión es devolverles la esperanza, devolverles el sentido de pertenencia a la familia de Dios. A continuación, en la segunda lectura, Pablo comienza su carta con una declaración, que es el cimiento de toda vida cristiana. Él no está ahí por gusto personal, ni por ambición humana, ni porque un grupo de personas lo haya votado. Él es apóstol por voluntad de Dios. Esta es la diferencia entre tener un empleo y tener una vocación. El mundo nos enseña a buscar nuestra voluntad, a construir nuestra carrera y a reclamar nuestros derechos. Pero el cristiano vive de una voluntad que lo precede. Pablo nos enseña que nuestra identidad no nace de lo que nosotros decidimos hacer, sino de lo que Dios decidió que fuéramos antes de que naciéramos. Esta verdad es un golpe directo a nuestro ego y, al mismo tiempo, el mayor consuelo que podemos recibir. Cuando sabes que estás donde estás porque es la voluntad de Dios, los problemas no te hunden,
Si eres padre o madre por voluntad de Dios. Si eres profesional por voluntad de Dios. Si estás sufriendo una enfermedad permitida por su voluntad. Tienes una fuerza que el mundo no conoce. Pablo enfrentó cárceles, naufragios y traiciones, pero nunca dudó de su misión, porque sabía que no se había llamado a sí mismo. La paz llega cuando te rindes a la voluntad del Padre. Dios no quiere voluntarios a tiempo parcial, quiere llamados a tiempo completo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, alguien que odiaba el nombre de Jesús, pero la voluntad de Dios lo alcanzó en el camino de Damasco. No importa tu pasado, no importa cuántas veces te hayas equivocado, si hoy escuchas su voz, es porque hay una voluntad divina que quiere reconstruir tu vida para su gloria. La verdadera libertad comienza cuando dejas de ser el dueño de tu vida, para convertirte en el enviado de Dios. Esta tarea es agotadora y, a veces, parece infructuosa. Por eso el texto añade, y mi Dios era mi fuerza. No puedes reunir a nadie con tus propios argumentos o con tu carácter. Solo puedes unir lo que está roto si Dios es tu energía. El siervo no actúa por su cuenta, actúa con el poder de aquel que lo envió. Si estás tratando de salvar a tu familia, o tu matrimonio con tus solas fuerzas, fracasarás. Pero si tu Dios es tu fuerza, verás milagros de reconciliación que parecían imposibles. El Señor te envía a recoger los pedazos de las vidas de quienes te rodean. Sé el lazo de unión, sé la palabra que reconcilia, sé el siervo que reúne. Hermanos, vamos a ser sinceros. Nosotros, o sea, tú y yo, a veces solemos ser mediocres en nuestra fe. Nos conformamos con no hacer el mal, con ir a misa los domingos o con que nuestra familia esté más o menos bien. Pero Dios tiene una ambición santa por nosotros. Él nos dice, tus planes son demasiado pequeños. Tu visión de la santidad es muy estrecha. Yo quiero más de ti. El minimalismo espiritual es la enfermedad de la iglesia hoy. Queremos un Dios a nuestra medida, que no nos exija mucho, que se limite a resolver nuestros problemas domésticos. Pero el Dios de Isaías es un Dios que rompe las fronteras. No le basta con que ayudes a los tuyos. Él quiere que seas un signo para los extraños. No le basta con que seas bueno en tu casa. Él quiere que seas santo en la calle. Este es poco, es un tirón de orejas divino, para que salgamos de nuestra comodidad. Dios no te dio su espíritu para que lo guardaras en una caja de ahorros espiritual. Lo hizo para que lo invirtieras en el mundo entero. Y la verdad es que si solo amas a los que te aman, es poco. Si solo perdonas a los que te piden perdón, es poco. Dios te está llamando a una abundancia de gracia. No te dejes atrapar por la tentación de la mediocridad. El Señor te ha formado para cosas grandes, para horizontes que aún no has visto. Cuando sientas que ya has hecho suficiente, escucha la voz del Espíritu que te dice, todavía es poco, hay más tierra que conquistar para el reino. Hay más corazones que necesitan ver mi gloria a través de ti. Aspira a la santidad grande, no a la de bolsillo. El Señor te dije, te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Aquí la lectura se vuelve una profecía sobre Jesucristo, el verdadero siervo, pero también sobre la iglesia y sobre cada uno de nosotros. Ya no se trata solo de Jacob o de Israel, se trata de las naciones, de todos los hombres. Ser luz es que tu vida debe tener una calidad tal que otros. Al verte, encuentren el camino hacia Dios. La luz no hace ruido, simplemente brilla y disipa las tinieblas. En un mundo sumergido en la oscuridad de la depresión, del materialismo, de la guerra y de la falta de sentido, un cristiano debe ser un foco de luz. Y esa luz no puede quedarse encerrada entre cuatro paredes. Hasta el confín de la tierra es que no hay lugar, por lejano pecador que sea, donde la salvación no deba llegar. El confín de la tierra puede ser ese vecino que nadie aguanta.
ese compañero de trabajo ateo y agresivo, o esa situación social que parece olvidada por Dios. Allí es donde eres enviado. Ser luz de las naciones es una responsabilidad inmensa. No se trata de ser perfectos, se trata de estar encendidos por el fuego del Espíritu. La salvación de Dios quiere alcanzar a todos, y Él ha decidido usar tu voz, tus pies y tu testimonio para lograrlo. No tengas miedo de ser diferente. La luz siempre es distinta a la oscuridad. No trates de esconderte con el mundo para que no te critiquen. Si te camuflas, dejas de iluminar. Tu alegría, paz en la prueba e integridad sean la luz que haga que otros digan: yo quiero el Dios que ese hombre o esa mujer tiene. Tu misión es universal. Tu impacto es eterno. Eres el portador de la salvación de Dios para el mundo entero. La lectura dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia pertenece a Dios, pero está ubicada en Corinto. Corinto era, en aquel tiempo, una ciudad famosa por su libertinaje, por el pecado, por el comercio desenfrenado y la idolatría. Era un lugar difícil para ser cristiano. Sin embargo, Pablo no dice a los que huyeron de Corinto, sino a la iglesia que está en Corinto. Esto nos recuerda que no somos llamados a vivir en una burbuja de cristal, más bien a ser presencia de Dios en medio de la realidad, por muy sucia o difícil que ésta sea. Tú eres la iglesia de Dios que está en tu oficina, en tu barrio, en ese hospital o en esa familia dividida. A menudo caemos en la tentación de querer huir del mundo, de criticar desde lejos la maldad de la sociedad. Pero Dios nos ha puesto en Corinto para ser sal y luz. No le perteneces al mundo, le perteneces a Dios, pero estás en el mundo con una misión. Es una doble ciudadanía. Tus pies están en la tierra, pero tu nombre está inscrito en el cielo. La iglesia no es el edificio, son las personas santificadas, que caminan por las calles de Corinto llevando la fragancia de Cristo. Hermanos, no se quejen de la sociedad en la que viven. Si hay oscuridad, es porque hace falta que la iglesia brille más. No tengan miedo de ser diferentes. Pablo sabía que la comunidad de Corinto tenía muchos problemas, divisiones, escándalos, dudas, y aún así la llama iglesia de Dios. Dios no abandona su propiedad porque esté rodeada de pecado. Al contrario, allí donde abunde pecado, sobreabunda su gracia a través de ti. Acepta tu lugar en el mundo. No te contamines con Corinto, pero no dejes de amar a ese lugar, porque es allí donde Dios te ha llamado, a dar testimonio de que existe una forma diferente y más hermosa de vivir. La lectura también dice: somos santificados por Jesucristo, llamados a ser santos. La santidad no es una opción para unos pocos especialistas, o para los que están en los altares. Es el mandato de Dios para ti. Fíjate el orden. Primero dice que ya hemos sido santificados por Jesús en el bautismo, y luego que somos llamados a ser santos en el día a día. La santidad es un regalo que tienes que convertir en una tarea. Es como si te regalaran un traje de gala. Ya es tuyo, pero ahora tienes que ponértelo y caminar con dignidad para no mancharlo. Muchos cristianos dicen: yo no puedo ser santo, soy un pecador, tengo muchas fallas. Precisamente por eso necesitas a Jesús. Ser santo no es no tener defectos, es pertenecerle totalmente a Dios y dejar que su gracia trabaje en nuestras debilidades. La santidad es la normalidad del cristiano. Lo anormal es vivir en el pecado. Lo anormal es la amargura. Lo anormal es el odio. Pablo nos recuerda que no estamos solos en esto. Estamos unidos a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. La santidad es un camino comunitario. Es caminar con la iglesia de todos los tiempos y lugares. Estamos llamados a romper con la mediocridad, a no conformarnos con ser buena persona. El mundo está lleno de buenas personas que no conocen a Dios.
Tú estás llamado a más, estás llamado a ser santo. Eso quiere decir que tus decisiones, tus conversaciones, manejo del dinero y tu forma de amar deben oler a Cristo. No tengas miedo de esta palabra. Ser santo es ser plenamente humano. Es ser lo que Dios soñó que fueras cuando te creó. La santidad es el triunfo del amor de Dios sobre nuestra miseria. Atrévete a aspirar a lo más alto, porque el Espíritu Santo ya habita en ti para hacerlo posible. Pablo utiliza una expresión: nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En el Imperio Romano solo había un Señor, y era el César. Decir que Jesús es el Señor era un acto de rebeldía política y de entrega espiritual total. Significa que no hay ningún área de nuestra vida que esté fuera del control de Cristo. Si Jesús es el Señor, mi tiempo es suyo, mi cuerpo es suyo y mis planes son suyos. El señorío de Cristo no admite competencias. No puedes tener dos señores. A menudo, los cristianos tratamos a Jesús como un asesor o un empleado a que acudimos cuando tenemos una emergencia. Le pedimos favores. Le damos instrucciones sobre cómo queremos que resuelva nuestros problemas, pero no le permitimos ser el dueño. San Pablo nos recuerda que Él es el Señor de toda la iglesia, de los de Corinto y de los de aquí. Esto nos une a todos. Si Jesús es el Señor de mi hermano, yo no puedo maltratar a mi hermano, porque estaría maltratando la propiedad de mi Señor. El señorío de Cristo es la base de la verdadera unidad y de la paz social. Si algo o alguien te quita la paz cuando te falta, ese es tu Señor. Pero solo Jesús es un Señor que dio su vida por sus siervos. Los ídolos del mundo te desangran y te abandonan. Jesucristo te desangra a ti para darte su propia vida. Reconocer a Jesús como Señor es el acto más liberador que un ser humano puede hacer, porque cuando gobierna, el miedo sale por la puerta. Debemos dejar que Él tome las riendas de tu familia y de tus preocupaciones. El texto dice: gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre. Estos no son simples buenos deseos. Son realidades sobrenaturales que fluyen del corazón de la Trinidad. La gracia es el favor inmerecido. Es la fuerza de Dios actuando en nosotros. La paz no es la ausencia de conflictos. Es la armonía total del alma que sabe que está en las manos de Dios. No puede haber paz verdadera si no hay gracia. El mundo busca la paz en los tratados, en los fármacos o en el silencio, pero esa paz es frágil. La paz cristiana nace de saber que somos amados por el Padre. Pablo escribe esto a una iglesia que estaba llena de peleas y desórdenes. Les desea gracia y paz porque sabe que es lo único que puede sanarlos. La gracia de Dios es la que repara lo que nosotros rompemos con nuestro pecado. Y la paz es el regalo que nos permite dormir tranquilos en medio de la tormenta. Estas dos palabras resumen todo lo que el ser humano anhela profundamente. Queremos ser aceptados y queremos estar tranquilos. Y Pablo nos dice que esto solo viene de una fuente, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si nos sentimos secos, pedimos la gracia. Si nos sentimos turbados, pedimos paz. No busquemos estas cosas en las cisternas rotas de placer o de consumo. Nuestro mayor deseo es que debe de ser que nuestro rostro refleje la paz de quien se sabe perdonado y la gracia de quien se sabe fortalecido. Que nuestras iglesias sea un oasis de gracia y paz para un mundo que se muere de sed. Por otro lado, en el Evangelio de hoy, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para entender esto con un corazón sencillo, debemos pensar en lo que significaba un cordero para las personas de aquel tiempo. El cordero era el animal que representaba la inocencia, la mansedumbre y, sobre todo, el sacrificio. Cuando alguien sentía que su relación con Dios se había roto por sus errores, se ofrecía un cordero como señal de arrepentimiento. Pero Juan nos anuncia algo totalmente nuevo. Jesús es el Cordero de Dios. Esto quiere decir que no es un regalo, que nosotros le hacemos a Dios para convencerlo de que nos perdone.
sino que es Dios mismo quien nos hace el regalo de su Hijo, para decirnos que ya estamos perdonados. Jesús es el Cordero que no viene a juzgarnos, sino a cargar sobre sus propios hombros todo aquello que nos pesa, que nos avergüenza y que nos quita la alegría de vivir. Cuando decimos que Jesús quita el pecado del mundo, la palabra es muy importante. No dice que Jesús simplemente ignora nuestras faltas, o que las esconde debajo de una alfombra para que no se vean. Es las arranca de raíz, que limpia nuestro corazón de verdad. Imagina que tu alma es como una habitación que se ha ido llenando de polvo y suciedad con el paso del tiempo. Jesús no entra para regañarte por el desorden, sino que entra con una luz inmensa, y con sus propias manos empieza a limpiar cada rincón, hasta que todo vuelve a brillar. El pecado, en el fondo, es todo aquello que nos separa del amor, lo que nos hace daño a nosotros mismos y lo que lastima a los demás. Jesús, al ser el Cordero de Dios, se entrega por completo para que esa separación se termine. Su sacrificio en la cruz es el acto de amor más grande de la historia, porque allí se bebió toda la amargura de la humanidad, para darnos a nosotros, a cambio, la dulzura de la paz de Dios. La figura del Cordero también nos habla de la forma en que Dios actúa. El mundo a menudo piensa que los problemas se resuelven con fuerza, con gritos o con poder. Pero Dios decide salvarnos a través de la sencillez y de la humildad de un cordero. Jesús no se defiende, no ataca, no busca vengarse de quienes lo maltratan. Su fuerza es la fuerza del amor que se entrega en silencio. Esta forma de ser de Jesús nos enseña que la verdadera paz no se construye con violencia, sino con el perdón y con la capacidad de cargar con las cargas de los demás. Al llamar a Jesús el Cordero, Juan el Bautista nos está invitando a cambiar nuestra idea de Dios. Dios no es un juez distante que está esperando que nos equivoquemos para castigarnos, sino que es un Padre que nos envía lo más valioso, que tiene para que podamos volver a casa con el corazón limpio y la frente en alto. Todos necesitamos, en algún momento, que alguien nos ayude con nuestras cargas. A veces sentimos que el mundo es un lugar muy difícil, lleno de egoísmo y de faltas de amor. Y eso es lo que la Biblia llama el pecado del mundo. Es como un ambiente pesado que nos contagia de tristeza o de amargura. Pero Jesús viene a romper ese ambiente. Él es el Cordero que trae un aire nuevo, una esperanza que no se apaga. La salvación es para todos, que nadie queda fuera de este abrazo de Dios. No importa lo que hayamos hecho o lo lejos que nos sintamos de Dios. El Cordero está ahí, frente a nosotros, ofreciéndonos una oportunidad de empezar de nuevo. La paz que Jesús restaura no es solo una paz interna para estar tranquilos, sino una paz que nos permite mirar a los demás como hermanos, porque sabemos que todos hemos sido lavados por el mismo amor, en la vida de cada día. Aprender a confiar en que su misericordia es siempre más grande que nuestras caídas. Cuando sentimos que la culpa nos persigue, o que no podemos perdonarnos a nosotros mismos por algo que sucedió, debemos recordar estas palabras de Juan. Jesús ya se ocupó de eso. Él ya tomó ese pecado sobre sí mismo para que nosotros pudiéramos caminar ligeros. Esta verdad debe llenarnos de una gratitud inmensa. La gratitud es la respuesta natural de quien se sabe rescatado. No tenemos que hacer grandes esfuerzos para merecer el amor de Dios, porque el Cordero ya hizo todo el trabajo por nosotros. Nuestra única tarea es aceptar ese regalo con humildad, como quien abre las manos para recibir un pan caliente cuando tiene mucha hambre. Este anuncio de Juan el Bautista se repite en cada misa, justo antes de recibir la comunión. El sacerdote levanta el pan consagrado y nos dice exactamente lo mismo. Este es el Cordero de Dios. Es el momento más íntimo, donde se nos recuerda que el mismo Jesús, que Juan vio en el Jordán, está ahora presente para alimentarnos. Al decir, Señor, no soy digno, estamos reconociendo nuestra pequeñez. Pero al acercarnos a Él,
Estamos reconociendo que su amor nos hace dignos. Jesús se hace pan, algo sencillo y pequeño, para seguir siendo ese Cordero que se entrega por nosotros. Esta cercanía de Dios es lo que restaura nuestra paz profunda, esa paz que el mundo no nos puede dar ni nos puede quitar. Al final, ser cristianos es vivir cada día bajo la mirada de este Cordero, dejando que su perdón nos limpie y que su mansedumbre transforme nuestro carácter, para que nosotros también podamos ser personas que lleven paz y perdón a donde quiera que vayamos. Si lo pensamos bien, esto parece extraño, pues sabemos que Juan y Jesús eran parientes, y que sus familias estaban muy unidas desde antes de que ellos nacieran. Una cosa es saber quién es alguien por fuera, y otra muy distinta es reconocer quién es ese alguien por dentro, desde el corazón. Juan podía conocer la cara de Jesús, su voz y su historia familiar, pero no fue hasta que Dios le abrió los ojos del alma, que pudo reconocer en el Mesías, al Salvador del mundo. Esto nos dice que, para encontrarnos con Dios, no basta con ser inteligentes o haber estudiado mucho, sino que hace falta una luz especial que viene del Espíritu Santo, y un corazón que esté dispuesto a mirar más allá de lo que ven los ojos de la cara. La mirada de Juan el Bautista fue capaz de captar algo que para los demás pasó desapercibido. Aquel día, en las orillas del río Jordán, había mucha gente. Seguramente muchos vieron a Jesús caminar por la arena, lo vieron como un hombre más. Alguien sencillo, quizás con la ropa gastada por el camino. Para la mayoría, Jesús era solo un desconocido que pasaba por allí. Pero Juan, porque había pasado años en el desierto rezando y escuchando la voz de Dios, tenía el alma entrenada. Él no se quedó en la apariencia. Cuando vio a Jesús, el Espíritu Santo le hizo comprender que en ese hombre sencillo habitaba toda la plenitud de Dios. Esta es la mirada que nosotros debemos pedir hoy. A veces vivimos tan apurados, tan llenos de ruidos y de preocupaciones, que Dios pasa por nuestro lado y no nos damos cuenta. Dios no suele presentarse con grandes espectáculos, sino que se esconde en lo pequeño, en lo sencillo y en lo humilde. Si no aprendemos a mirar con los ojos del alma, nos perderemos las visitas más importantes de nuestra vida. La señal definitiva fue ver al Espíritu bajar del cielo, como una paloma y posarse sobre Jesús. Este signo no fue solo para que Juan tuviera una prueba, fue para confirmarle que su misión de preparar el camino valía la pena. No podemos ver el amor con un microscopio, ni podemos medir la esperanza con una regla, y sin embargo, el amor y la esperanza son lo más real que tenemos. Con Dios pasa lo mismo. No lo vemos con los ojos, pero lo vemos con el corazón cuando sentimos su paz en un momento de angustia, cuando vemos la belleza de la creación, o cuando sentimos el impulso de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Juan se mantuvo fiel a lo que Dios le había prometido en la oración. Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu, ese es. Esa fidelidad a la voz de Dios es la que le permitió reconocer al Señor en medio de la multitud. Tener la mirada del alma es también aprender a descubrir a Jesús en las personas que nos rodean. Así como Jesús se presentó de forma sencilla ante Juan, hoy se nos presenta en el hermano que sufre, en el familiar que necesita un consejo, o en el desconocido que busca una palabra de aliento. Si solo miramos con los ojos del cuerpo, veremos defectos, veremos personas que nos caen bien o mal, o veremos simplemente extraños. Pero si pedimos la mirada de Juan, empezaremos a ver la presencia de Dios en cada ser humano. El pecado a menudo funciona como una venda que nos tapa los ojos, y nos hace ver solo lo negativo o solo lo que nos conviene. La gracia de Dios, en cambio, actúa como un colirio que limpia nuestra visión y nos permite descubrir la belleza que Dios ha puesto en todo lo creado. Reconocer a Dios requiere humildad, porque el orgullo siempre quiere mirar desde arriba, mientras que para ver a Jesús hay que saber mirar con sencillez.
Juan el Bautista pasó mucho tiempo en el silencio del desierto para poder tener esta mirada limpia. El silencio es fundamental. En el mundo de hoy, donde hay tantas pantallas, tantas noticias y tanto alboroto, el alma se aturde. Es necesario buscar momentos de silencio cada día, aunque sean unos pocos minutos, para dejar que el polvo de nuestras preocupaciones se asiente y podamos ver con claridad. En el silencio de la oración es donde Dios nos susurra quién es Él y quiénes somos nosotros. Juan no reconoció a Jesús porque fuera un genio, sino porque era un hombre de escucha. Él estaba atento a las señales. Nosotros también recibimos señales de Dios constantemente. Una frase que leemos en el momento justo, un pensamiento de paz que llega después de una tormenta, o la fuerza que sentimos para perdonar a alguien. Todas esas son señales de que el Espíritu se está posando cerca de nosotros, pero necesitamos estar despiertos para no dejarlas pasar. Esta mirada del alma también nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos. A veces nosotros mismos no nos conocemos de verdad. Nos vemos con miedo, con culpa o con inseguridad. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo nos ilumine, empezamos a vernos como Juan vio a Jesús, como hijos amados, como personas con una misión. Reconocer a Dios en nuestra vida nos da una seguridad que nada en el mundo nos puede quitar. Ya no dependemos de lo que digan los demás para saber cuánto valemos. La mirada de fe nos permite ver que, a pesar de nuestras debilidades, Dios está presente en nuestra historia, guiándonos y sosteniéndonos. Al igual que el profeta, podemos decir, yo no sabía que Dios estaba tan cerca, pero ahora lo he visto y doy testimonio de ello. Esa es la alegría más grande que puede tener un ser humano. Descubrir que no camina solo, sino que el Salvador está presente en cada paso del camino, esperando simplemente a que nos detengamos un momento para reconocerlo. Juan el Bautista marca entre su labor y la misión de Jesús, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él. Ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Juan bautizaba con agua en el río Jordán. El agua es maravillosa porque limpia por fuera, quita el polvo del camino y nos refresca. El bautismo de Juan era un gesto de humildad, una forma de decir, Señor, quiero cambiar, quiero lavar mis errores y empezar de nuevo. Pero el agua, por sí sola, no tiene poder de cambiar lo que hay dentro del corazón. Jesús no viene solo a darnos un baño externo de buenas intenciones. Él viene a darnos un bautismo de espíritu. Es decir, viene a meternos dentro de la misma vida de Dios. El Espíritu Santo es como un fuego que Dios enciende en nuestra alma. Si el agua limpia, el fuego transforma. Piensa en un trozo de hierro. Por más que lo laves con agua, seguirá siendo un metal frío y duro. Pero si metes ese hierro en el fuego, el hierro empieza a cambiar. Se vuelve brillante, se ablanda y termina pareciéndose al mismo fuego. Eso es lo que Jesús hace con nosotros a través del Espíritu Santo. No solo nos perdona las faltas, sino que entra en nosotros para cambiarnos por completo. Nos da un corazón nuevo, unos sentimientos parecidos a los de Jesús, y una fuerza que nosotros no tenemos por nuestra cuenta. El Espíritu Santo es la energía de Dios. Es el amor de Dios puesto en acción dentro de cada uno de nosotros. Por eso, el bautismo que trae Jesús es definitivo, porque no se queda en la superficie, sino que llega hasta lo más profundo de nuestro ser para hacernos criaturas nuevas. Muchas veces intentamos ser buenos cristianos usando solo nuestras propias fuerzas. Nos ponemos metas, tratamos de no enojarnos, intentamos ser generosos, pero a menudo nos cansamos y fallamos porque nuestra fuerza de voluntad es limitada. Jesús nos ha sumergido en su Espíritu, para que sea Dios quien actúe a través de nosotros. Es quien nos da el valor para perdonar cuando nos cuesta, quien nos da consuelo cuando estamos tristes, y quien nos da las palabras justas cuando alguien necesita un consejo.
Jesús nos llena de su propia paz y de su propia alegría, para que ya no vivamos desde el miedo, sino desde la confianza de ser hijos de Dios. La lectura nos dice, y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Nadie puede ser un testigo de verdad si no ha tenido primero la experiencia de ser tocado por el Espíritu. Un testigo no es alguien que cuenta una teoría que leyó en un libro, sino alguien que cuenta lo que ha visto y lo que ha vivido. Cuando dejamos que el Espíritu de Jesús trabaje en nosotros, nuestra propia vida se vuelve un mensaje para los demás. No hace falta dar grandes discursos. La gente nota cuando una persona tiene algo diferente. Una paz que no es de este mundo. Una paciencia que no es normal o una alegría que brilla incluso en los problemas. Ese algo es el Espíritu Santo que se nota en nuestras acciones. Jesús nos bautiza para que seamos sus manos en el mundo, sus pies que caminan hacia el necesitado y su corazón que ama a todos sin distinción. Vivir bajo este bautismo de Espíritu significa también vivir en una constante novedad. El agua se estanca si no corre, pero el Espíritu es como un viento que siempre sopla y siempre renueva. A veces nuestra fe se puede volver rutinaria o aburrida, pero si le pedimos a Jesús que renueve su Espíritu en nosotros, todo vuelve a tener sentido. El Espíritu Santo nos ayuda a leer la Biblia y sentir que Dios nos está hablando hoy. Nos ayuda a ir a misa y sentir que realmente nos estamos encontrando con un amigo. Nos ayuda a mirar a nuestra familia y descubrir en ellos un regalo de Dios. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. José Carlos Andrade López pide oración por su fe, su misión y por el dolor que lleva en su corazón. Hermano José Carlos, Dios conoce tu interior y sabe la verdad de tu fe y de tu intención. Que el Señor te conceda paz, claridad y fortaleza, para seguir adelante sin cargar con el juicio de los demás. Que tu vida esté siempre sostenida, por la certeza de que Dios escucha a su siervo cuando le habla con sinceridad. Amén. Sara Inga Montesinos pide oración por su hijo para que Dios ilumine su mente y lo guíe por el bien. Hermana Sara, ponemos a tu hijo en las manos de Dios. Que el Señor ilumine su mente, fortalezca su corazón y lo conduzca por caminos de bondad, verdad y vida. Que tú sientas la tranquilidad de una madre que confía en Dios. Amén. Concha Ramírez pide oración por su sobrino Alejandro Mora Aguilar. Hermana Concha, presentamos a Alejandro ante el Señor. Que Dios lo cuide, lo proteja y lo acompañe en cada paso de su vida. Que su gracia lo rodee y lo guarde de todo mal. Amén. Una persona pide oración por sus nietos, su hija, su esposo y por su propia conversión. Hermana, ponemos a tus nietos en manos de Dios, para que sean preservados de todo lo que los aleja del Señor. Que tu hija y tu esposo sean bendecidos y liberados de todo lo que no viene de Dios. Que el Señor te conceda el don de la conversión y haga crecer tu fe cada día. Amén. Carlos Cal le pide oración por su enfermedad en Panamá. Hermano Carlos, ponemos tu salud en las manos sanadoras de Dios. Que el Señor te fortalezca, alivie tu cuerpo, y te conceda esperanza y paz en medio de la enfermedad. Amén. Joséline Durán Martínez pide oración por el retiro de Maús que se vive este fin de semana. Hermana Joséline, presentamos este retiro ante el Señor. Que el Espíritu Santo toque los corazones, renueve la fe y transforme vidas. Que sea un tiempo de gracia, encuentro y conversión. Amén. Marino Hermis Ultimana Argoti pide oración por la pronta recuperación de su brazo derecho. Hermano Marino, ponemos tu brazo y tu salud en las manos de Dios. Que el Señor te conceda sanación, fuerza y una recuperación plena. Que no te falte paciencia ni confianza. Amén. Betty Durán pide oración por su salud y la de toda su familia. Hermana Betty, presentamos tu salud y la de tu familia ante el Señor. Que Dios los cubra con su protección, les conceda bienestar y los mantenga unidos en el amor. Amén.
Maribel Batia pide oración por sus hijos Judith, César Martínez y Saonis Estefanía Martínez Ramírez. Hermana Maribel, ponemos a tus hijos en manos de Dios. Que el Señor los cuide, los guíe y los bendiga en cada etapa de su vida. Que tu corazón de madre descanse en su amor. Amén. Francisco Javier Dorantes pide oración por la salud de su hija Patti. Hermano Francisco, presentamos a Patti ante el Señor. Que Dios la llene de salud, bendiciones y paz. Que su presencia sea consuelo y fortaleza para toda la familia. Amén. Rosa Muñoz pide oración por Alfredo López Muñoz para que deje las adicciones. Hermana Rosa, ponemos a Alfredo en las manos misericordiosas de Dios. Que el Señor lo libere de todo vicio. Le regale un corazón nuevo y lo guíe por un camino de vida y esperanza. Amén. Ernesto Zambrano pide oración por sus hijas, en especial por Luz Minerva Zambrano. Hermano Ernesto, presentamos a tus hijas ante el Señor. Que Dios las cuide, las ilumine y las acompañe siempre. Que su amor sea su fortaleza y su guía. Amén. Saúl Esparza pide oración por la salud de su esposa Julia Trejo, su nieta Marle Yesenia, su hija Florence Montserrat y por su próxima cirugía. Hermano Saúl, ponemos a tu familia y tu propia salud en las manos de Dios. Que el Señor sane, fortalezca y prepare todo para tu cirugía según su voluntad. Que su paz los cubra en todo momento. Amén. Nancy Cerrato pide oración por su hijo Ángel ante la posibilidad de un trasplante de córnea. Hermana Nancy, presentamos a Ángel ante el Señor. Que Dios ilumine a los médicos. Fortalezca a tu hijo y les conceda serenidad para aceptar su voluntad. Que no les falte la esperanza. Amén. Carmen Valdés pide oración por su hijo para que consiga trabajo y deje la bebida. Hermana Carmen, ponemos a tu hijo en manos de Dios. Que el Señor le abra puertas de trabajo digno, lo cuide y lo libere de la bebida. Que tu oración de madre sea escuchada. Amén. Marisol Navarro pide oración por sus hijos, nietos y familia, y por la liberación de su hijo Mauricio de las drogas, y la salud de Zoila Pascual Hernández y Miguel Alejandro Bejarano Covarrubias. Hermana Marisol, confiamos a tu familia al Señor. Que Dios libere a Mauricio, sane a Zoila y a Miguel Alejandro, y cubra a tus hijos y nietos con su protección. Que tu fe siga siendo fortaleza para todos. Amén. Marino Hermis Ultimana Argoti pide oración por sus hijos Jorge y Carlos, para que haya mayor unión entre ellos. Hermano Marino, ponemos a tus hijos ante el Señor. Que Dios fortalezca la unión entre Jorge y Carlos, sane diferencias y haga crecer el amor fraterno en su corazón. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos. Dale me gusta a este video, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Les deseo a todos, hermanas y hermanos, un próspero año, lleno de amor, paz, salud y bienestar para cada uno de ustedes. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe.
que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.